la doctora Judith Kallman y la doctora Juliana Enrico. La doctora Judith Kallman es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México desde el año 1993. Sus líneas de investigación son la construcción social de la lengua escrita y la cultura digital. Actualmente dirige el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad, LETS, un espacio de reflexión, intercambio, diseño e investigación compartido por estudiantes de posgrado, profesores de aula e investigadores. En el año 2002, la doctora Kallman recibió el Premio Internacional de Investigación sobre Alfabetización que otorga la UNESCO y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2004. En 2015 recibió el título de profesora honoris causa, honoraria de la Universidad del Nordeste en Argentina, y en 2019 la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina le otorgó el doctorado honoris causa por su trabajo en educación de adultos, lectura, escritura y cultura digital. La doctora Kallman ha publicado libros, artículos y capítulos en español, inglés, francés y portugués acerca de la lectura y escritura en diversos contextos. También participará la doctora Juliana Enrico de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con la ponencia Horizontes Críticos de Lectura, Escritura, Transformación del Mundo Contemporáneo desde la mirada de género feminista, queer. La doctora Juliana Enrico es doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Comunicación Social, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Trabaja en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente universitaria de grado y de posgrado. Su perfil académico se orienta a la especialización en la articulación de los campos cultural, educativo y comunicacional desde una perspectiva transdisciplinaria que se centra en el análisis político del discurso, filosofía y teoría política postmarxista, de construcción, psicoanálisis lacaniano y lingüística postestructuralista, la translingüística bartesiana, los estudios culturales y los estudios de género y feministas. Ha realizado estancias de grado, doctorales y postdoctorales en España, en México, en Brasil, y cuenta con diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales. La coordinación del panel va a estar a mi cargo y será comentado el panel por el doctor Aldo Campos. Una cuestión que omití es el título del panel de la exposición de la doctora Kallman. El título es "No vacunamos a los extranjeros, promoviendo la ciudadanía crítica a través de significados controvertidos en las prácticas de alfabetización". Doctora Kallman, paso la palabra. Hola, buenos días, saludos desde México. Muchísimas gracias. De manera abreviada doy las gracias a todas las instituciones por la invitación y en particular a la doctora Marietta Lorenzati, con quien tengo el honor de colaborar de una manera muy cercana y nuevamente me ha convocado a participar en este evento. Como tenemos un tiempo abreviado, voy a ponerme aquí un recordatorio del reloj para estar muy atenta al tiempo. Yo quisiera aprovechar este tiempito que me corresponde para hacer una serie de comentarios y vincular efectivamente lo que son las prácticas sociales y una tendencia nueva, o bueno, reciente yo diría más bien, en el currículo de español, depende del país, si es español, lengua nacional o castellano, y tiene que ver con este giro hacia la inclusión de la noción de prácticas sociales en el currículum y como punto de partida muchas veces ahora en el currículo de lengua. Esto se expresa de distintas maneras. En Ecuador, por ejemplo, le llaman competencia comunicativa, de acuerdo a los, como los sociolingüistas hace un par de décadas.
En otros países se habla de prácticas sociales, prácticas del lenguaje, ¿no? Voy a usar el caso de México porque es el que más conozco para ilustrar algunas cosas. En el currículo actual se incluye un rubro, por llamarlo así, de participación social. Y en esa participación social incluyen documentos, y me parece interesante que esta sea la noción de participación social, digo de paso, incluyen la revisión o el estudio de documentos como peticiones, documentos de identificación, contratos, convenios, solicitudes de empleo, ese tipo de documentación que de veras, que de hecho constituye algo que conocemos como este papeleo cotidiano eh, que nos persigue y nos atosiga a veces, y que además nos dan, de alguna manera nos dan existencia. Este tipo de documentos nos dan existencia en el mundo actual. Me llamó mucho la atención ahora, justo en esta línea de reflexión, que la doctora Marina decía, bueno, no se les olvide inscribirse, porque si uno no se inscribe no existe. Y el inscribirse y existir en el marco del evento significa tener un diplomado que da constancia de que uno de alguna manera es parte de lo que estamos haciendo. Y ese es un ejemplo muy claro y muy actual y muy de este momento, de este instante, de este gran peso que tiene lo escrito en este mundo letrado en que vivimos, ¿no? Y lo ha dicho Virginia Zavala, nuestra colega peruana, que hablando de lo que es el giro hacia lo social en el currículo actual, ella plantea, ¿no? Que escribir, yo pondría entre paréntesis leer, ya no es solo un producto lingüístico o un proceso cognitivo, sino es una práctica situada, social, material, ideológica e histórica. Y entonces esas dimensiones eh, eh, de alguna manera plantean un reto para tener una pedagogía, digamos, social, una pedagogía de alfabetizaciones en plural y una pedagogía orientada a la justicia educativa implica aprender de alguna manera y no solamente cuáles son los documentos que constituyen mundo letrado en cuanto a lo oficial, sino también cómo se utilizan, ¿no? Hay una línea de trabajo muy interesante, de alguna manera reciente, aunque tiene sus antecedentes, que es algo así que se traduce como el estudio del papeleo. En inglés se llama Paperwork Studies, y hay una serie de autores que plantean que el poder de los documentos no viene de los documentos mismos, ya sea por su materialidad o las instituciones, sino en el uso que le damos a ellos. Es decir, una de las cosas que quiero comentar en esta plática es cómo los documentos oficiales, aún con los sellos y con el papel indicado y el formato, cada vez que los desplegamos, ¿no? Cada vez que los utilizamos, se ratifican o se rechazan de acuerdo al contexto y digamos, la correlación de fuerzas en lo inmediato y lo local, ¿no? Y una de las evidencias que este grupo, que son autores como Hull y Trimburg, Gittelman y Blomart, y Zavala, ellos plantean de cómo es que una diferencia en la posición social y el acceso diferenciado a las prácticas letradas también producen desigualdades en el acceso a la representación legítima. Es decir, aun teniendo los documentos, hay desigualdades que, digamos, afectan cómo estos materiales pueden o no funcionar. Entonces, lo que yo propongo es que centrarme en las prácticas permite ver los procesos en la vida cotidiana que dan poder a los documentos, o sea, estos procesos que dan poder a los documentos y actualizan su estatus cada vez que son leídos o movilizados. Entonces, esta manera de verlo, la documentación,
una de las cosas que hay que hacer, desde luego, y que tiene que ver con esta idea de cuestionar y de alguna manera promover una pedagogía más orientada al uso social de las cosas y no simplemente la estructura y los formatos, es cuestionar sus premisas. Entonces, el primer planteamiento es que los documentos no son necesariamente, no son neutrales y no son transparentes, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que en los documentos oficiales hay una actividad letrada en lo mundano de los archivos y los documentos, donde los burócratas, archivistas, los gerentes de bajo nivel, ¿no? Mueven la administración pública y hacen funcionar las organizaciones legales, educativos, médicos, etcétera, ¿no? Y entonces es en esas tuercas y tornillos, que es un término que me gusta mucho, donde se mueven los engranes de ese tipo de organizaciones, ¿no? Y lo que hemos visto es que históricamente hay una transformación de las tecnologías para recolectar información, ¿no? Y en esa recolecta eh, información, ¿no? Se ve una parte de cómo se legitima y se validan los documentos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con tecnología de recolectar información son cosas desde llenar espacios, seleccionar casillas y ponerle, bueno, aquí algunos dicen tilde, en México le decimos palomita, hacer copias, usar los formatos indicados, integrar archivos, etcétera. Estos son estas formas y que se han ido transformando a principios del siglo XX, por ejemplo, se hacían las actas de matrimonio y actas de nacimiento a mano con una narrativa y lo hacía un escribano con una caligrafía completamente especializada y se fue moviendo hacia un formato estandarizado y finalmente digitalizado, ¿no? Entonces hay una historia de estos documentos y cómo funcionan. Bueno, y entonces en el currículum, yo empezaba con la idea en el currículum de español, ahora en México, en el 2016, se presentan una serie de documentos y se incluye su revisión, pero como si fueran documentos transparentes y como si fueran representativos de una relación tersa y sin problemas entre los usuarios y las instituciones, empresas, organizaciones y otros actores sociales. Y eso es lo que estamos cuestionando. Entonces, para eso, quiero compartir con ustedes un ejemplo que me parece muy claro y que ocurrió muy recientemente aquí en México. Les voy a proyectar algunas imágenes, primero les voy a comentar una anécdota y les proyecto algunos slides de PowerPoint que preparé para que puedan ver y después lo voy a volver a quitar para el comentario final. Entonces, rápidamente voy a ver si me va a ayudar la tecnología. A ver. ¿Ya lo pueden ver? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Judith, se ve muy bien. Gracias. Bueno, entonces, lo que quiero comentar es que ahora con el COVID y con la pandemia empezó el tema de la vacunación y hubo en México, bueno, a ver si lo puedo poner así. ¿Ahora lo ven? Lo cambié de formato. Sí, sí, se ve. Okay. Entonces, como en muchos países se organizó la vacunación por edad y la primera edad pues fue la de 60 años en adelante y para poder vacunarse la gente tenía que entrar en línea. Fíjense, desde aquí ya estamos digamos, en eventos letrados, entrar en línea, registrarse, tenían que poner su CURP, que significa clave
única de registro de población, es una identificación, un número de identificación que tenemos aquí, y entonces lo único que se pedía era poner CURP y tenía que acreditar que uno vivía en la zona que le tocaba, porque estaba organizado por zona geográfica de la Ciudad de México, más, mostrar, poder comprobar la edad. Y entonces, esta es una imagen de esa pantalla, ¿no? Y yo me enteré de lo que les voy a comentar ahora. Yo me enteré de una manera paulatina de un acontecimiento en las redes sociales, ¿no? Y una de las cosas interesantes de las redes sociales es que es un espacio de escritura que ocupan muchos. Yo no estoy tan segura que sea completamente abierto porque implica tener accesos de diferentes tipos, pero sí es un espacio abierto donde muchos participamos, ¿no? Entonces, aquí simplemente es la pantalla que se encontraba uno para poder meter sus documentos. Y esto causó una estampida, digamos, una inundación de personas de la tercera edad o sus hijos o sus sobrinos nietos tratando de registrar a todo el mundo. Bueno, pero es importante comentar que hay una cierta tensión entre la legitimidad y autonomía de los textos oficiales y su uso. Todos tenemos esa experiencia de que vamos a hacer un trámite y tenemos ese miedito que algo no va a funcionar. Entonces uno siempre dice cuando va a hacer un trámite, a ver cómo me va, a pesar de que lleva todos los documentos que se solicitan y todos los que pensamos que nos podrían pedir de paso, ¿no? Entonces, esto es lo que quería que vieran aquí rápidamente, es que hay el instructivo que que circulaba también en redes y también lo ponen en la televisión y se leía en radio y demás. Y que lo importante aquí es que decía que solo tiene que llevar, ¿eh? Solo debes llevar tu identificación oficial. Y le dice a los abuelos, que lleguen desayunados y que tomen todos sus medicamentos. Pero lo único que piden para llegar a para vacunarse, dice la identificación oficial. Entonces, a partir del 17 de mayo, no, perdón, el 17 de mayo, no, perdón, les quería hacer un comentario rápido de metodología, por eso puse aquí. Este es un tweet que salió el 17 de mayo. Esa es su forma original y quería hacer una nota o un comentario sobre la metodología del análisis que les voy a presentar, simplemente para que tengan idea de cómo llegué a lo que les voy a platicar. Entonces, este es el tweet en su forma original y aquí es donde, como nosotros lo analizamos, yo hice una selección de una serie de tweets donde hubo una cierta discrepancia y yo seleccioné donde hay menciones sobre documentos oficiales y los coloqué así en Excel, pero renglón por renglón, si se dan cuenta, los tengo fragmentados para poder de manera diferente hacer comentarios sobre el contenido. Esto es nomás para darles una idea de la parte metodológica. Bueno, entonces aquí sí, yo a partir del 17 de febrero, empezaron a aparecer estas anotaciones de que residentes extranjeros en México que tienen un documento que se llama FM2, que es un documento importante porque y todos los países lo tienen, es el documento que es la forma migratoria 2, es ser residente permanente. Uno durante 5 años es inmigrante, después de esos 5 años es inmigrado o inmigrada, y en términos de la ley, lo que este documento da es todos los derechos al residente extranjero. Lo único que no puede hacer es votar y a las mujeres se les prohíbe trabajar en cantinas o restaurantes o parecidos, que esa es otra conversación. Pero yo les marqué aquí que esta persona lo posteó y tiene 26 seguidores nada más. Entonces no tuvo mucha resonancia. Aquí narra que
Primero, una persona dice que su mamá es extranjera, lleva 40 y tantos años en México y que no la quisieron vacunar porque no tiene INE. INE es la tarjeta para votar. Obviamente un extranjero no tiene la identificación para votar. Y Carlos, abajo, él dice, bueno, lo mismo que mis suegros, 47 años y tienen FM2 y no lo aceptaron. ¿No? INAPAM es el de los... Entonces, miren, aquí están mencionando ya INE, que es el de votar, FM2, que es el del extranjero, INAPAM, que es de que la identificación a la tercera edad para tener descuentos en los medicamentos y una serie de beneficios, ¿no? Bueno, entonces, aquí una extranjera entra y dice, yo tengo FM2, no me van a vacunar, yo pago impuestos, yo hago, o sea, es esta idea de que yo participo aquí plenamente. Lo que decía era únicamente que llevaran su identificación oficial. El documento oficial para un extranjero es el FM2 u otra visa, pero aquí es el FM2. Pero entonces, a partir del 21 de febrero, brincó esto a periódico, brincó a redes en general, brincó a televisión, porque Adriana Malvido, que es periodista, y ella tiene 4,000 y pico de seguidores, ella narra en Twitter y en Facebook el caso de una señora austriaca que tiene 39 años en México, que se casó con un mexicano, sus hijas tienen doble nacionalidad y que se presentó además con su CURP, con comprobante de domicilio, con su FM2, con su pasaporte, con todo lo que se le ocurrió, y le dijeron que ahí que no se van a vacunar a los extranjeros. Y empezaron a circular en todos los medios una serie de fotografías como estas, donde se ven los letreros de que no se aplicará vacunas extranjeros ni habitantes de otras colonias. Y dice los requisitos, INE. INE es la identificación para votar, no es la única oficial. Uno podría llegar con su pasaporte, ¿no? A lo mejor no tiene su INE, a lo mejor lo perdió, pero lo que es importante es que de manera explícita, y si se fijan en la materialidad de estos letreros, son letreros de producción local. Aquí hay otro, identificación oficial vigente, INE, no extranjeros, muy claramente. Bueno, otro. Estos son totalmente de medios sociales que yo los extraje, y todo esto ocurrió en una parte en particular en Coajimalpa, el primer día de las vacunaciones. Entonces, aquí dice, no se vacuna extranjeros aún con FM2. Entonces resulta que el documento de identidad más importante que garantiza de acuerdo a la ley los mismos derechos y beneficios y obligaciones a los residentes extranjeros, que resulta que eso no importa, la ley no importa, lo que importa es que alguien a nivel local, no sabemos quién, ¿no? Aquí nuevamente la producción del aviso es local, es con plumón sobre cartulina. Esta materialidad nos dice mucho que no se va a vacunar a los extranjeros. Entonces, esto dio lugar a una serie de discusiones, y como el requisito era meter el CURP, hubo una discusión en los medios de que si los extranjeros tienen o no CURP. La respuesta es que sí, sí tienen CURP, pero lo que es interesante es que se empieza a cuestionar si tienen o no, y claro, si no tienen, entonces no tienen derecho, porque CURP es el requisito, ¿no? Sin tomar en cuenta todas las otras dimensiones de salud pública, morales y éticos, que tiene que ver con no vacunar a una parte de la población, ¿no? Bueno, entonces ya empieza a estar en los periódicos y es realmente un escándalo. Y entonces hubo una discusión aquí entre un Christopher y un Luis, que es interesante porque Christopher revisa el perfil de la señora Sabina, que es la austriaca que yo les contaba, y ve que en Twitter dice que ella vive en otro lado.
la explicación de dónde vive y cuándo puso su perfil y si es vigente o no, o si por la pandemia se tuvo que ir a vivir con la hija, qué sé yo. Pero bien, miren cómo le empiezan a dar autoridad, algo como Twitter, sobre los documentos oficiales, ¿no? Y lo que quiero señalar es cómo en la práctica, en el uso, que un documento oficial tenga la última palabra, ¿no? Es muy cuestionable. Y entonces, lo que refuta Luis, que me parece interesante, y por eso lo puse, es que ella dice, la razón que dieron no fue su residencia, fue que es extranjera, aún teniendo FM2, ¿no? Bueno, entonces se hizo un escándalo y finalmente las autoridades tuvieron que rectificar y tuvieron que asegurar que existiera un protocolo y que y no solamente a los residentes legales, los que son digamos, que hacen su vida aquí, sino a cualquier adulto extranjero que se encuentre en el territorio. Era muy evidente que los tenían que vacunar porque estamos con una pandemia que afecta a la salud pública. Bueno, y entonces esto ya es un aviso de que ya se tuvieron que modificar los protocolos. Esos protocolos no se, y la verdad no se sabe con claridad si la indicación de no extranjeros venía de digamos, una autoridad local o venía de ¿cómo se llama? Un empleado en el sitio, pero finalmente sí se dio la indicación. Y lo que es interesante es que como una serie de intervenciones públicas y críticas lograron rápidamente del 17 al 23 de febrero hacer un cambio y obligar a que se tomaran en cuenta los extranjeros. Bueno, y esto nada más quería mostrarles cómo aquí otra persona también estaba reportando, son los mismos letreros, y que el gobierno de la ciudad se vio obligado a contestarle porque él tiene 3.1 millones de seguidores. Entonces, conforme más seguidores tiene uno, más impacto tiene en la discusión pública a través de los medios. Bueno, ahora voy a dejar de... A ver. Bueno, entonces, quiero regresar ahora a la idea de la escuela, que veo que estoy un poquito sobre el tiempo. Quiero regresar al asunto de la escuela y por qué me parece que este es un ejemplo importante para pensar en la escuela. Para empezar, la tendencia en el currículo oficial de español es enseñar las estructuras de los documentos. Y inclusive hay toda una reducción de la noción es una noción muy raquítica de práctica social que a veces habla de la estructura y a veces del género textual, pero rara vez se habla de esos documentos en uso. Entonces, todo mi planteamiento es hacer una propuesta que habría que pensar en un concepto de práctica, un concepto curricular de práctica mucho más robusto, ¿no? Para lograr una pedagogía más orientada a lo social. Entonces, habría que hacer un currículo crítico a los documentos cotidianos y oficiales y aprender o promover el desarrollo de una posición crítica. Es muy poco común pensar en los documentos en uso, ¿no? Y aprender a reconocer los documentos y sus formas me parece a mí incompleto. Entonces, hay que comprender qué son los documentos y realmente qué representan. Hay que analizar los derechos y las responsabilidades que hay atrás y examinar su construcción. Entonces, eso les podría ayudar a los educandos y la escuela tiene la obligación de promover que los estudiantes comprendan los alcances del poder de los documentos y de los poderes detrás de los documentos. Creo que debemos enseñar, y este es un vínculo entre lengua oral y lengua escrita, debemos enseñar a negociar el uso de los documentos en el mundo social, ¿no? Entonces, habría que aprender a cuestionar cómo se legitima, cuándo se acepta, no se acepta. Y eso se podría hacer, por ejemplo, a través de discutir diferentes escenarios de uso y cómo se dan, inclusive diferentes situaciones vividas, ¿no?
Y habría que pensar en un análisis del lenguaje orientado a entender el funcionamiento social. Y les doy un ejemplo súper rápido nada más. Por ejemplo, todos los documentos están construidos sobre decisiones retóricas. Y es muy común en estos documentos el uso de la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva, por ejemplo, una afirmación como los documentos apostillados son un requisito para X, cuando lo ponemos en voz pasiva, estamos ocultando quién es el que requiere y qué significa apostillar, ¿no? Entonces, habría que mostrar a los estudiantes diferentes formas de formular un mismo planteamiento que finalmente no es el mismo, y que ellos, por ejemplo, en los contratos aprendan a identificar a quién puede beneficiar un contrato y otras formas de escribir un contrato, ¿no? Entonces, creo que para finalizar, habría que promover habría que pensar en el desarrollo de lectores y escritores críticos, agudos, cuidadosos y atentos, que entienden los problemas sociales y políticos que hay detrás de los documentos y cómo los documentos también intervienen en esos problemas sociales y políticos, ¿no? Y cómo se expresan local y globalmente. También creo que tendríamos que retomar de los teóricos de la lectura Goodman y Smith esta idea de que el significado de algo es el resultado de la transacción entre el lector y el texto. Y bueno, finalmente me parece indispensable hacer mención nuevamente, sobre todo en estas fechas a Freire, porque finalmente los documentos oficiales son también para leer el mundo. Y entender el mundo también ayuda a entender a los documentos oficiales. Muchas gracias.